Cordial saludo, compañeros y compañeras. En el presente video tutorial les voy a enseñar a utilizar métodos dentro de clases y cómo se comunican esos métodos dentro de la clase, para lo cual me he inventado aquí un problema un poco enredado, pero creo que nos va a servir para saber cómo comunicar métodos dentro de una clase. Entonces dice así: hacer un programa en programación orientada a objetos en Python que tenga una clase llamada mensaje final. Bueno, entonces vamos a ir haciéndolo de una vez. A ver, vamos aquí código, vamos a la class mensaje final. Vamos aquí pass y dice con los métodos que se relacionan a continuación, dos puntos, inicializador, el init, captura el mensaje como atributo de la clase. Cuando se instancia la clase aparece un mensaje de bienvenida. Bueno, entonces vamos a poner aquí una vez def dos guiones abajo, init, dos underline, self, coma mensaje. Así fue. Mensaje, dos puntos, diríamos aquí self.mensaje igual a mensaje. Bien, dice mensaje de bienvenida. A ver, mensaje como atributo de la clase, ya lo tengo. Cuando se instancia la clase aparece un mensaje de bienvenida. El texto de la bienvenida proviene de un método llamado bienvenida. Bien, o sea que necesitamos hacer otro método que se llame bienvenida. De bienvenida self, y ese método de bienvenida que diga algo. ¿Qué podría decir? Pongámosle, no sé, print, comillas, bienvenidos y bienvenidas a Autodidaxia, por decir algo. Listo, ya tenemos ese mensaje. Ahora dice el problema: texto bienvenida, método llamado bienvenida. Hay otro método que se encarga de devolver en mayúscula el mensaje y ese método se llama mayúscula. Entonces vamos a poner otro método que se llame def mayúscula self, pero este mayúscula, entonces lo que va a hacer es que captura el mensaje. Como yo puedo compartir atributos entre métodos, entonces voy a decir que self.mensaje va a ser igual a self.mensaje.upper. Recuerden que upper es el que vuelve en mayúscula. Ya ahí tengo el mensaje en mayúscula. El método que se apoya en el método, a ver, el mensaje mayúscula. El método mayúscula se apoya en el método de información como título, el cual tiene el texto ejecutando método mayúscula. O sea que hay otro método que se llama información. De información. Y este método de información, vamos a poner aquí método de información sería, ¿qué va a decir información? A ver qué le ponemos a información. Bueno, no sé, digamos, a ver, pongámosle un print que diga cualquier cosa. Esta clase conecta métodos en Autodidaxia.
Bueno, ya tenemos ahí un mensaje. ¿Qué más tenemos? Entonces dice, voy a repetirlo. Dice a continuación, el inicializador captura el mensaje con un atributo de la clase. Cuando se instancia la clase, aparece un mensaje de bienvenida. Esto que dice que cuando se instancia la clase, como es instantáneo, cuando se instancia la clase, debe estar dentro del init. Entonces el mensaje de bienvenida de un método llamado bienvenida. Bueno, entonces como dice que cuando se instancia la clase, aquí tenemos que poner el método bienvenida para que de forma automática el método bienvenida se instancie automáticamente cuando se instancie la clase, porque está en el init. Pero aquí llega lo importante: ¿cómo instancio este método que está dentro de la clase? Agregándole self, porque es un método de la clase. Debo agregar la palabra reservada self bienvenida para que cuando automáticamente se cree el init, capturando el mensaje a través del nombre de la clase, instantáneamente aparezca este método de bienvenida que está aquí abajo, imprimiendo esto. Bien, ahora dice acá, ahí ya resolvimos un método bienvenida. El texto bienvenida proviene de un método llamado bienvenida. Ahora hay otro método que se encarga de devolver en mayúscula el mensaje llamado mayúscula. El método mayúscula se apoya en el método de información como título, el cual tiene el texto ejecutando método mayúscula. Entonces este método mayúscula va a tener que llamar al método de información antes de él poner la mayúscula que ya teníamos allí. Entonces va a decir self.información. Aquí está llamando a self.información para que el método de información imprima esto. Entonces miren que aquí ya hay varias cosas importantes. La primera es que cuando se crea la clase, instantáneamente hay una bienvenida, pero cuando se ejecute el método mayúscula, además de esa información que está al instanciar la clase, que está en el init, va a aparecer también, cuando llame mayúscula, la ejecución de este método. Aquí lo importante saber es que con self.nombre de método es como se interactúan, se comparten los métodos dentro de la clase. Entonces este método nos traería este mensaje que está acá cuando se instancie, cuando se llame al método mayúscula, y va a salir esto. ¿Y qué va a hacer el método mayúscula? Va a imprimir la letra pero en mayúscula. Entonces print self.mensaje que ya va a tener el mensaje pero en mayúscula. Y pongámosle esto aquí un \n para que no queden pegados, y a por acá también pegámosle un \n para que me den un espacecito al aparecer. Bien, entonces con eso ya tenemos resuelto el problema y hemos conectado varios métodos dentro de la clase. Miremos entonces qué pasa al instanciar la clase. Llamemos a mensaje 1 será igual a mensaje final. A ver, mensaje final, que es la clase, y aquí instanciaríamos la clase final. Pero recuerden que el init nos dice que debe meterle un texto aquí de mensaje, y entonces ese mensaje lo vamos a llamar mensaje autodidaxia. Bien, ya hemos instanciado la clase con la información que nos solicitan inicialmente el init. Bien, si le damos play hasta allí, miremos qué pasa. Dice bienvenidos y bienvenidas a Autodidaxia. Solo con el instanciar, porque todo lo que esté en el init se ejecuta de forma automática. Por eso aparece de una vez este mensaje que dice bienvenidos y bienvenidas a Autodidaxia, que corresponde al mensaje que está en el método bienvenida, que a través de self fue llamado desde el init. Por eso aparece esto. Bien, ahora luego que tenemos así, vamos a probar lo que está en mayúscula. Entonces mensaje 1 punto mayúscula,
Y esta mayúscula nos va a mostrar, va a capturar este mensaje 1 y le voy a poner en mayúscula. ¿Cómo? Porque mayúsculo, ¿qué hace? Va a mostrar una información que dice: esta clase conecta métodos en autodidaxia, aunque en el enunciado dijimos otra cosa. Vuelve en mayúscula el self.mensaje. ¿Y cuál es el self.mensaje que va a volver mayúscula? El que trajo del init, que se introdujo, que para nuestro caso sería este, y luego lo voy a mostrar por pantalla. Entonces démosle play y aquí aparece ya: bienvenidos a autodidaxia. ¿De dónde salió esto? Esto salió de la ejecución de la clase del init. Luego aparece: esta clase conecta métodos en autodidaxia. ¿De dónde salió? Del método de información que se ejecutó desde el método mayúscula. Y mensaje autodidaxia, que es el print correspondiente a la ejecución del código dentro del método mayúscula. Pues bien, creo que con este ejemplo es suficiente para aprender cómo hacer para que funciones se comuniquen dentro de una clase. Y la forma de hacerlo es agregándole self al método, y que ese método, si le requiere parámetros, ingresarle los parámetros que requiera, o si no, invocarlo sin incluir parámetros. De esta forma, también algo importante que vimos aquí es cómo el init arranca de forma automática y nos permite crear mensajes instantáneos desde la instancia de un objeto a partir de la clase. Bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan aprendido a cómo comunicar métodos dentro de clase. Les deseo un excelente día.